Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. A continuación con el mensaje de este día. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Estamos en esta serie que se llama El Nivel Cero. Y el nivel cero es el punto donde Dios puede empezar a hacer algo en nuestras vidas. Nosotros pensaríamos que necesitamos mucho en nuestras vidas para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Parece un acertijo, ¿verdad? O sea, pensamos que tenemos que portarnos bien, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello para que entonces Dios nos pueda usar y entonces cosas puedan pasar en nuestras vidas. Y veo constantemente la lucha entre muchos cristianos y muchas personas que quieren que sus vidas sean bendecidas y entonces tratan de portarse bien, tratan de hacer esto, tratan de hacer aquello y el día que fallan se sienten mal, se sienten desanimados y ese día dicen mejor no voy a la iglesia, mejor ya no hago esto, caen en la trampa del diablo. Pero lo que vamos a ver el día de hoy vamos a ver cómo funciona realmente el ser cristiano. Porque de repente se ha enseñado en la iglesia un fundamento que realmente no es bíblico. Y hoy vamos a ver cómo tú puedes tener una vida llena de la misericordia de Dios, llena del poder de Dios, pero que en verdad no dependa de ti, sino dependa de Dios. Porque cuando nosotros pensamos que las cosas dependen de nosotros, las cosas se complican. Porque nosotros fallamos constantemente. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Nos sentimos mal porque no pudimos lograr esto, no pudimos hacer aquello. ¿Leíste tu Biblia esa semana? No, entonces estoy mal. Es que me enojé hoy con mi esposa, con mi esposo, es que pasó esto y entonces nos deprimimos y entonces sentimos que no estamos avanzando en nuestra vida en Cristo porque sentimos que tenemos que hacer nosotros algo primero para que Dios entonces nos pueda bendecir. Pero yo les quiero explicar esta historia, la vamos a leer y vamos a aprender cómo las cosas suceden en el mundo espiritual. Es importante entender que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos parte de un nuevo mundo, del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya hemos hablado varias veces que cuando nosotros vivimos en este mundo, las cosas operan de cierta manera, pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, las cosas operan de otra manera. Vamos a leer esta historia. Aquí hay una gráfica, la gente que nos está escuchando, tenemos una gráfica aquí en la pantalla, y en la parte de arriba dice una vida plena, y en la parte de abajo dice una vida miserable. Y luego dice, para crecer, y hablo de crecer en Cristo, hay que llegar al nivel cero primero. Y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Sí? Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Juan 3, 1, 8, si quieres apuntarlo, y les voy a leer esto para que ustedes podamos entender el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío. Ese es en el tiempo de Jesús. De los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. O sea, fue de noche para que nadie lo viera. A veces nos acercamos a Dios así como que, ¿a dónde vas a ir? No, voy a ir aquí a la esquina y vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque no queremos que nuestros amigos sepan que vamos yendo a la iglesia. O sea, hacemos las cosas a veces escondidas. Pero dice, Rabí, o sea, le dijo este hombre a Jesús, Rabí significa maestro, le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y entonces lo dijo, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. O sea, llegó este hombre y le dijo, todos sabemos que estás aquí para enseñarnos. Estaba equivocado Nicodemo. Jesús no vino nada más para enseñarnos. Jesús vino para salvarnos. Entonces, a veces nosotros pensamos que cuando venimos a Cristo,
Es para que Él nos enseñe cómo vivir una buena vida aquí en la tierra. Ese es el primer error que muchas veces la gente y la iglesia a veces enseña. Sí, Jesús nos va a enseñar a vivir de una manera diferente, pero no, para eso no vino Jesús. Jesús vino a salvarnos. Y luego dice, y bueno, obviamente todas las señales que haces representan que Dios está contigo. Claro, las señales, dice que las señales seguirán a los que creen. Estaba de acuerdo, pero Nicodemo quería que Jesús le hiciera un milagrito. O sea, Nicodemo había estado viendo que Jesús estaba haciendo milagros y como que traía algún detalle ahí en su vida, alguna urgencia, alguna necesidad, y dijo, voy a ir a ver a Jesús. Y cuando llegó a verlo a Jesús, llegó de noche, y entonces le dijo, Jesús, pues yo sé que tú viniste a enseñarnos, y obviamente los milagros que haces, bueno, pues se nota que eres el Hijo de Dios, que has sido enviado por Dios. Y entonces ese concepto es muchas veces lo que los cristianos tienen de Jesús, que Jesús viene a enseñarnos cómo poder vivir en esta vida mejor y que nos haga un milagrito. Y fíjense qué interesante la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué respuesta más impresionante! O sea, ni le dijo que sí ni que no, ni le dijo que le iba a hacer el milagro, solamente le dijo, para que tú puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo dijo, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Entonces lo confundió todavía más. Le volvió a contestar la misma pregunta. Dijo, bueno, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Ya soy un hombre grande, ni modo que me meta al vientre de mi madre y vuelva a nacer. Y Jesús le dijo, pues si no entiendes, el que no nace del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y entonces se lo explicó, como que le dijo, a ver, déjate explico un poquito más. Yo creo que la cara de Nicodemo fue así como que, ¿what? Como que no le entendió bien. Dijo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. O sea, le está diciendo Jesús a Nicodemo, o sea, ¿tú quieres tener una vida diferente? No se trata de lo que yo te voy a enseñar nada más. No se trata de una buena enseñanza. No se trata de que hagas lo que te digo que hagas y entonces te va a ir bien ya para el resto de tu vida. No se trata que te haga un milagro para que vengas con una necesidad. Ay, Señor, hazme un milagrito, te lo hago y entonces sigas con tu vida. No, tienes que nacer de nuevo para poder estar en el reino de Dios. El concepto de conocer a Cristo es vivir en el reino de Dios. O sea, Dios nos salvó, Jesús vino a salvarnos, no nomás a enseñarnos. Y ese es el concepto que tenemos que entender. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de toda esa perdición que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron en el reino. Perdieron el reino ellos. Dios les había dado un reino a Adán y Eva y lo perdieron. Y Jesús vino a volvérnoslo a dar para que vivamos con Él toda una eternidad. Entonces, el concepto muchas veces del cristianismo está en que queremos que nuestras vidas se compongan. La gente viene con necesidad a Dios y está bien. Todos venimos por necesidad a Dios, porque es cuando nos damos cuenta que ya no podemos nosotros mismos. Pero luego pensamos que el concepto del cristianismo es que me vaya bien, que Dios me haga el milagrito, que me enseñe, ok, dime cómo se hace. Dime cómo se hace para que me vaya bien. Pues mira, le haces aquí. Ok, gracias Jesús. Oye, y el milagrito de una vez, ¿no? Órale, ya estuvo. Y seguimos nuestra vida. Pero Jesús dice, no, es más allá. Tienes que vivir en el Espíritu, tienes que nacer del Espíritu para que entonces puedas ver las cosas del Espíritu de Dios y en verdad entiendas la razón por la que Dios te llamó a existir. A veces nosotros como cristianos tenemos ese entendimiento. Fíjense qué interesante, dice aquí en Juan 3:35, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿Quién es el Hijo? Jesús.
Entonces Dios dice que ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. ¿Tú has creído en el Hijo de Dios? ¿Sí? Entonces tú tienes vida eterna. Dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Fíjate qué interesante. O sea, la gente quiere lo que Dios tiene para sus vidas, pero no quieren entregarle su vida a Dios. No quieren creer en Jesús. Y dice Dios, yo le di todo a mi Hijo en sus manos, y el que no crea en el Hijo, entonces no puede tener parte conmigo en la eternidad. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church, acompáñanos el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas, 75223. O visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con nuestra enseñanza de hoy. O sea, todo el concepto del cristianismo está basado en Cristo. Y el mundo quiere sacar a Cristo de la foto para que lo único que quieren es que enséñame cómo vivir bien en esta vida. Enséñame cómo disfrutar esta vida. O sea, Cristo no me interesa eso. O sea, todos somos amor, todos somos unión, pero no menciones a Cristo porque Cristo no. Pero la palabra de Dios dice, yo le di todo a Cristo en sus manos. Y el que cree en Cristo, entonces tiene vida eterna. Y el que no cree, no verá la eternidad con Dios. Entonces quiero dejar el primer paso claro del cristianismo. El cristianismo es creer en Cristo como tu Señor y Salvador. No como Nicodemo, no es un maestro. Jesús no es un maestro que viene a enseñarnos buenas cosas. Jesús es el Salvador del mundo y el Salvador de tu alma. Ese es el primer concepto que tú tienes que entender. Y para nosotros poder entender ese concepto, entonces viene lo segundo, que es tenemos que entregar nuestra vida a Dios para que entonces Él la lleve a un punto cero. Y un punto cero es dejar toda nuestra necesidad, todo lo que nosotros queremos, rendirlo a Dios para Él. Voy a entrar en tema. Fíjense. Este es Juan el Bautista. Juan el Bautista nació casi al mismo tiempo que Jesús. Y Juan el Bautista tenía un llamado en su vida que era preparar el camino para el Mesías que iba a venir, que era Jesús. ¿Ok? Entonces, Juan el Bautista estaba bautizando a la gente y de repente una vez bautizó a Jesús. Y entonces una vez que Jesús fue bautizado, Jesús empezó su ministerio. Y entonces los discípulos de Juan el Bautista vieron que Jesús ahora estaba bautizando gente y estaba haciendo milagros y estaba predicando la palabra, cuando antes el que hacía esos bautizos y predicaba la palabra era Juan el Bautista. Y entonces fíjense, los discípulos fueron de Juan el Bautista y le dijeron a Juan esto. Fíjense qué interesante, dice Juan, le dijeron, estaba pasando todo esto, y Juan volteó y le respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Nadie puede recibir nada al menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Quiere decir que cuando tú entras a vivir en el reino de Dios, a partir de ese momento nada tú puedes recibir que no venga del cielo. Y si Jesús estaba haciendo milagros y estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, predicando la palabra, es porque Dios se lo había entregado a él. Y entonces Juan sabía cuál era su posición en el reino de Dios. Uno de los puntos más importantes que nosotros, tú y yo, tenemos que entender es cuál es tu posición en el reino de Dios. ¿A qué viniste tú al reino de Dios? No viniste a que te sirvan, viniste a servir al Rey. Pero nosotros cuando venimos con tantas cosas, tan lastimados, tan dolidos, tan golpeados por la vida, que lo primero que tiene que hacer Dios es llevarnos al punto cero, o sea, sanarnos, limpiarnos, depurarnos y todo, hasta llegar a un punto donde estamos en cero. O sea, estamos sanos, estamos libres, estamos sin dolor, en el sentido de que nuestro corazón entiende cuál es el principio del cristianismo, que es conocer a Cristo y servirle a Él.
Pero mientras nosotros no tengamos esa revelación en nuestras mentes, entonces siempre vamos a estar buscando que Dios nos sirva a nosotros en nuestra necesidad, en nuestro dolor, en nuestras cosas. Y Dios quiere hacerlo, pero no es donde quiere que te quedes. Quiere sacarte de ahí y traerte al punto cero donde Él puede empezar a construir sobre tu vida el propósito que Dios tiene para ti. Entonces Juan, cuando sucedió eso, los discípulos dijeron: te está quitando la chamba. Ya no eres tú la estrella, ahora es Él. Y fíjense lo que voltea y le dice Juan. Le dice: ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solo para prepararle el camino. O sea, eso es Juan 3:28. Ustedes saben que yo les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solo para prepararle el camino a Él. Todo creyente debe tener una revelación clara de cuál es el propósito real de nuestra vida en Cristo, que es preparar el camino a Jesús. ¿Y cuál es el camino? A nosotros nos corresponde preparar el camino a las bodas del Cordero. ¿Tú sabes que va a haber unas bodas? ¿Alguien lo ha invitado a una boda a alguien? ¿A poco no está bien padre las bodas? Se las preparan bien y todo, ¿no? Cuando tú estás invitado a una boda, ¿quién es la estrella de la boda? Los novios, ¿no? Ellos son el centro de atención. Entonces quiero explicarte, cuando Dios te trae al reino de Dios, tú eres parte de la preparación de la boda del Cordero. O sea, tú y yo estamos aquí aprendiendo y conociendo de Dios para preparar las bodas del Cordero. Y parte de esa preparación es invitar a otras gentes a esa boda, a esa celebración que va a haber. Es el evento más importante y más grande que va a haber. Las bodas del Cordero. Pero cuando nosotros no entendemos eso, entonces pensamos en nuestra necesidad. Estamos nada más metidos en, me hace falta esto, Dios arréglame esto, Dios dame esto. Entonces nosotros somos el centro de atención del reino. Queremos entrar al reino de Dios y veme a mí. Y Dios te da dones y te da cosas y los quieres poner, pero para que te vean a ti. Quieren que te veas, o sea, quieres que tú seas el centro de atención. Y Dios dice, no es así. Si tú no ves las cosas, fíjense esta foto que tengo aquí. Es una foto de unos novios recién casados. Fíjense lo que les dijo Juan 3:28-29. Es el novio quien se casa con la novia. ¿De veras? Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Cuando vemos que hay éxito en la vida de las personas, de otras personas, y que sus vidas son transformadas, que su carácter es transformado, que sus relaciones son transformadas, que sus finanzas son transformadas, que han sido sanados, que su familia es restaurada, nos debemos de alegrar porque Cristo está reinando en sus vidas. Y cuando algo sucede, tú dices, es el Señor el que lo hizo. Pero fíjense, muchas veces cuando no podemos llegar al punto cero para que entonces muramos nosotros a todas nuestras necesidades, nosotros siempre queremos estar en la foto. ¿Han visto alguna foto como esta que voy a poner ahorita? ¿Quién tiene una foto de su boda con el amigo ahí? ¿Quién tiene aquí una foto de su boda? Tú y tu esposo, tu esposa y tú. ¿Y tienes el amigo ahí, en la boda? Le puse el metido. ¿Se acuerdan de ese programa del metido? Que siempre estaba un cuate ahí que se metía a las entrevistas y que se metía a todo eso. ¿Qué hace ese cuate ahí? ¿A poco es normal que él esté en la foto? Lo normal es lo contrario, la novia y el novio. Entonces, si tú estás deseando que siempre la atención esté en ti y que tú seas el centro de atención en el reino de Dios, estás equivocado. Dios quiere levantarte de donde vienes, pero llevarte a un punto donde entonces tú ya digas, ok, Señor, ¿cómo te sirvo? Tienes que salir rápido de las broncas que tienes, de las situaciones que tienes, para que entonces puedas llevar el propósito de Dios en tu vida. Por eso es tan hermoso que los jóvenes,
conozcan a Dios en su juventud. Dichoso el que conoce al Señor en su juventud. ¿Por qué? Porque entonces puede realmente hacer el propósito que ha sido llamado para el que fue creado. De otra manera, se la pasa siempre en mí, veme a mí, mi atención, mi necesidad, mi dolor, mi. Dios quiere que cambiemos eso. Dios quiere restaurarnos rápidamente para que entonces podamos empezar a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces yo los quiero invitar a todos a que podamos entender que el primer paso para recibir las bendiciones de Dios es conocer a Cristo y nacer de nuevo. Pero una vez que nacemos es crecer rápidamente en Él, despojarnos de las cosas que nos molestan, que nos estorban, los pecados que nos hacen tropezar, para que entonces podamos estar en el nivel 0, donde podamos empezar una vida llena de Él, para que, como dice la palabra, más de Él y menos de mí. Pero a veces la gente, nosotros como cristianos, queremos que la atención esté en nosotros. En nosotros. Y como que queremos estar adentro de la foto. Cuando Cristo es el que hace todas las cosas. Dios es el que nos da los talentos. Dios es el que nos da los milagros. Dios es el que hace. Cristo hace todas esas cosas en nuestras vidas. Y nosotros queremos decir, yo también lo hice, Oye, Cristo sanó a esa persona. Sí, pero yo oré por ella. ¿Sí? Oye, la alabanza está muy padre. Sí, pero yo canto, Yo soy el que canto. Oye, es que los jóvenes no, pero yo los llevé. Yo fui el que los llevé. Yo estoy en la foto. No fue Cristo nada más. Tenemos que cuidar nuestro corazón de que todo lo que nosotros hacemos es para el Señor, para que Él se lleve la gloria y la honra. En el reino de Dios las cosas funcionan al revés. Cuando tú te haces para atrás, Cristo brilla en ti. Y entonces Dios te bendice, porque sabe que puedes manejar las bendiciones del reino. Hace rato estaba dando un ejemplo a unas personas y le estaba diciendo, cuando un hijo es manipulador y te pide, ándale papá, dame esto, ándale, y no se lo das y te hace berrinche, ándale por favor, y se lo das y bueno, ya se comporta bien. Y luego otra vez, y así está chantajista, ha aprendido el chantaje. ¿Sabes qué? Los papás no le dan mucho, porque saben que no es real, que su actitud no es la correcta, ¿cierto? Pero cuando ese niño no te pide nada y hace todo porque te ama, tú como papá le quieres dar más, ¿cierto? Porque tiene un buen carácter, porque sabe manejar las cosas. Entonces, ¿tú quieres manejar grandes cosas en el reino de Dios? Salte de la foto. Deja de decir yo. Señora, ayúdame a mí, porque entonces pareciera que tú eres el Cristo, que tú eres el novio, y no, Cristo es el novio. Nosotros estamos aquí para preparar las bodas del Cordero, estamos aquí preparando ese gran evento, estamos invitando a la gente a que ponga sus ojos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Vamos a la gráfica otra vez. O sea, una vida plena es más de Él y menos de mí. Y una vida miserable es más de mí y menos de Él. ¿Podemos entenderlo? Entonces, entre más te concentres tú en tu necesidad, en tu falta de esto, en tu falta de aquello, menos de Dios tienes en ti. Pero si te concentras en todo en Él y decirle, Señor, tú eres el creador de todas las cosas, yo creo en tu palabra, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para que tú seas bendecido, para que tu gloria sea exaltada. Conocer a Jesús no es como encontrarse un amuleto. Es conocer y entender la verdad de mi razón de vivir. Continuaremos a las 9:30 de la mañana este mensaje en nuestro próximo programa. Si deseas escucharlo de nuevo, síguenos en Facebook y suscríbete al canal de YouTube de Viva Church International. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.